Hola a todos, en este vídeo vamos a empezar a resolver el examen de Química de BAU de Castilla-La Mancha del 2024. Concretamente vamos a resolver la opción A, la pregunta 1. ¿Vale? Es el primer vídeo que hago de este examen, resolviendo preguntas de este examen concreto y entonces, iré resolviendo poco a poco las diferentes preguntas y las iré subiendo al canal. Entonces, que en este vídeo empiezo con la pregunta número 1 de la opción A. Entonces, el enunciado es el siguiente. A una temperatura de 460 grados centígrados se introdujeron 2,5 moles de cloruro de nitrosilo en un recipiente cerrado de volumen 1 litro. Una vez alcanzado el equilibrio, se determinó que se habían formado 0,78 moles de monóxido de nitrógeno y te describen lo que es el equilibrio en sí. A. Calcular la constante de equilibrio Kc. B. Calcule la constante de equilibrio Kp. Y C. Calcule la presión total de la mezcla en equilibrio a esa temperatura. Y como datos nos dan la constante de los gases ideales. Entonces, vamos a empezar resolviendo el primer apartado que nos pedían calcular la constante de equilibrio Kc. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta lo que es el equilibrio en sí, que por cada 2 moles de cloruro de nitrosilo se forma 1 mol de cloro y 2 moles de monóxido de nitrógeno. Es decir, siempre tenemos que tener en cuenta los coeficientes, ¿vale? Que tenemos delante de los reactivos y de los productos. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues también inicialmente tenemos una concentración C sub 0 de cloruro de nitrosilo y nada más. Y luego en equilibrio tenemos una concentración de cloruro de nitrosilo que corresponde a C sub 0 por 1 menos alfa. De cloro es la mitad de C sub 0 por alfa y de monóxido de nitrógeno es C sub 0 por alfa. Pongo esto de una mitad de cloro porque hay que tener en cuenta que siempre el cloro se va a formar la mitad con respecto a los demás, ¿vale? Al reactivo y a los productos. O al revés, lo de tanto del reactivo como del otro producto, siempre vamos a tener el doble con respecto al cloro, ¿vale? También hay que tener en cuenta esto. Luego, inicialmente tenemos una concentración de cloruro de nitrosilo que es 2,5 partido por 1, o sea, 2,5 moles partido por 1, que es igual a 2,5 molar. Estos datos de 2,5 y 1 los tomamos del enunciado, o sea, nos lo están diciendo. Luego, de monóxido de nitrógeno, en equilibrio, tenemos una concentración, o sea, es igual a C sub 0 por alfa y también corresponde a 0,78 moles partido por 1 litro, que es decir, 0,78 molar. También estos datos los tomamos el de 0,78 y 1 los tomamos del enunciado. Y de cloro siempre va a ser la mitad con respecto al monóxido de nitrógeno, es decir, un medio por C sub 0 por alfa, que es igual a 0,39, que es la mitad de 0,78 molar, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, hemos dicho que el monóxido de nitrógeno y de cloro lo que hemos calculado es en equilibrio, ¿vale? En cambio, la de cloruro de nitrosilo es inicialmente, o sea, no es en equilibrio. ¿Qué hacemos? Pues para calcular esta concentración en el equilibrio, pues sabemos que la monóxido de nitrógeno o sea, la concentración de monóxido de nitrógeno es 0,78 molar, que corresponde a C sub 0 por alfa, ¿vale? Por lo tanto, sabemos cuánto es la concentración, que es 0,78, cuánto es C sub 0, que es 2,5, que lo hemos calculado hace un momento, y por alfa, ¿no? Que lo tenemos o sea, lo podemos calcular. Alfa, que es el grado de disociación, es 0,312, ya despejando en la ecuación, ¿vale? Y con esto ya podemos calcular la concentración de cloruro de nitrosilo, que es igual a C sub 0 por 1 menos alfa, es decir, 2,5 por 1 menos 0,312, entonces la concentración es 1,72 molar. ¿Vale? Entonces ya tenemos las tres concentraciones en equilibrio. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que la K sub C es igual a la concentración de cloro por la concentración de monóxido de nitrógeno al cuadrado partido por la concentración de cloruro de nitrosilo al cuadrado. Es decir, la K sub C siempre es la concentración de los productos partido por los reactivos y teniendo en cuenta los coeficientes. Siempre elevados las concentraciones se elevan a su coeficiente, que es lo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Entonces ya podemos calcular lo que es la K sub C, porque sustituimos, sabemos el resto de los valores. K sub C es igual a 0,39 por 0,78 al cuadrado partido por 1,72 al cuadrado. ¿Vale? Entonces obtenemos un valor de K sub C que es igual a 0,08.
¿ok? Entonces, con esto ya tenemos calculado el primer apartado, el apartado A. Ahora vamos al segundo. Hay varias maneras que se puede calcular la K sub C, que es lo que nos piden en este K sub P, perdón, es lo que nos piden en este apartado, en el apartado B, y bueno, teniendo en cuenta siempre hay que tener en cuenta cuando estamos en equilibrio, el equilibrio en sí, pero hay una relación o sea, hay una manera de calcular la K sub P que sabiendo el valor de la K sub C. Hay una relación entre K sub P y K sub C, que es la siguiente. K sub P es igual a K sub C por R por T elevado a la diferencia de moles. El R por T es lo que se eleva a la diferencia de moles. ¿Cuánto es la diferencia de moles? En este caso, o sea, siempre es los moles de los productos menos los moles de los reactivos, a nivel general, teniendo en cuenta la reacción, ¿vale? Es decir, en este caso, la variación de moles es 2 más 1, que son los moles de los productos, menos 2. 2 es los moles del reactivo. Entonces, 2 más 1 menos 2 es igual a 1. ¿Vale? La T hay que pasarla a Kelvin, ¿vale? A los grados Kelvin, porque nos dan la temperatura en grados centígrados, que es 460. Entonces, 460 más 273, si lo sumamos, pues nos obtenemos el valor en Kelvin. Entonces, al fin y al cabo, la K sub P es 0,08, que es la K sub C, por 0,082 más, o sea, 0,082 por 460 más 273 elevado a 1, es decir, 4,81. Y esto es la K sub P. ¿Vale? Entonces, con esto ya pues, hemos calculado este segundo apartado, el apartado B. Ahora, bueno, y entonces ahora vamos a calcular el apartado C, ¿vale? Que en este apartado nos pedían calcular la presión total de la mezcla en equilibrio a esa temperatura. ¿Vale? Bueno, tenemos que seguir teniendo en cuenta el equilibrio. Aquí en esta parte es una mezcla entre equilibrio y gases ideales, ¿vale? O sea, bueno, el tema de los gases. Entonces, tener en cuenta que la ecuación de los gases ideales es presión por volumen es igual a moles por constante de los gases ideales por la temperatura. En este caso, la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿vale? Y nos han dado la temperatura, o sea, nos lo han dado en grados centígrados. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta lo que es, bueno, sobre todo cómo está en equilibrio, ¿vale? Los diferentes, el reactivo de los productos, ¿vale? Entonces, ya hemos calculado anteriormente la cantidad o sea, lo que es la concentración y también a la vez, bueno, al tener la concentración podemos saber los moles que tiene, ¿vale? Y en este caso, como lo tenemos por un litro, el valor de moles es igual al valor de la concentración, porque es o sea, si tenemos tenemos una concentración en este caso del reactivo es 2,5 y de los productos son 0,39 por 0 y 0,78, ¿vale? Eso es la concentración que la hemos calculado anteriormente, pero si lo multiplicamos todo por 1, calculamos los moles, ¿vale? Entonces el valor es el mismo. ¿Vale? O sea, tenemos 2,5 moles de cloruro de nitrosilo, 0,39 moles de cloro y 0,78 moles de monóxido de nitrógeno. ¿Por qué digo esto? Porque sumando todos los moles podemos calcular los moles totales y sabiendo los números moles totales y el resto de los valores podemos calcular la presión total, ¿vale? Con la ecuación de los gases ideales. Si solo ponemos el número de moles de una de las sustancias, podemos calcular la presión de esa sustancia, ¿vale? Lo que es la presión parcial. Pero como queremos calcular la presión total, pues utilizamos el número de moles totales. El número de moles totales, en equilibrio además, es 2,5 más 0,39 más 0,78, que es igual a 3,67 moles. Esos son los moles totales de todas las tres sustancias. ¿Vale? Entonces la sustituimos en la ecuación de los gases ideales. Entonces la presión es igual o sea, la presión por un litro es igual a 3,67 moles por 0,082, que es la constante de los gases ideales, por 260 más 273, que es pasar los grados centígrados a grados Kelvin. ¿Vale? Entonces, al final obtenemos una presión de 220,59 atmósferas, una presión muy alta, ¿vale? Teniendo en cuenta que a altura del mar tenemos una presión atmosférica de una atmósfera, pues es 220 más, ¿vale? Bastante más alta. El caso es que ya con esto hemos calculado el último apartado, el apartado C, y hemos terminado con el ejercicio. Si tenéis cualquier duda, me lo podéis dejar en los comentarios. Entonces, yo normalmente contesto en 24 horas, como mucho, ¿vale? También si os ha gustado
este vídeo, pues podéis darle a me gusta, os podéis suscribir al canal, también podéis compartirlo con aquellos compañeros y amigos que les puede ser útil. También recordaros que tenemos un canal de Telegram y en la descripción dejo el enlace, ¿vale? Entonces, nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.